Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Cantamos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Vamos, llena esta atmósfera de tu voz. El sonido que solo tú le das. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo.
haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono y nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces. Este encuentro es sobrenatural. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo Levanta tus manos. Cantamos a tu majestad. Cantamos a tu majestad. Otra vez, otra vez.
Buenas noches. Ya son casi las 7:15 aquí en el estudio de radio Un Día Nuevo. Gracias por estar acompañándonos esta noche de nuevo. Hoy, el lunes, el 10 de febrero. Un nuevo día, una nueva semana que vamos a entrar. Y que Dios nos lleva de gloria a gloria y de victoria a victoria. Vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial, al Dios del ejército celestial, al Adonai Elohim, el Adonai Shalom, por este nuevo día y por esta nueva semana. Padre, gracias por el nuevo día y la nueva semana que hemos recibido de ti. Cada día que de nuevo que recibimos es un bello obsequio que tú nos das. Gracias a tu amor infinito y tu gran misericordia. Y te pedimos, Padre, para que este día, esta semana, para que tengas misericordia con las personas que están pasando por momentos muy difíciles, que tienen el corazón lleno de tristeza. Las personas que están enfrentando las consecuencias de enfermedades. Y las personas que han perdido el ánimo. Que seas un fuente inagotable de nuevas esperanzas para cada uno de ellos. Y que tus manos milagrosas, que sus manos van a traer la sanación divina, que las personas que están pasando por maleza, por enfermedad, están esperando. Gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer durante este día y durante esta semana que está por delante. Y gracias por todo lo que has hecho en los días que están por detrás de nosotros. Gracias por habernos llevado de gloria a gloria. Gracias por cada victoria que tú nos has dado. Porque tú eres el Dios que va enfrente, llevando nuestra batalla. Y nosotros solo tenemos que seguir. Gracias también, Padre, por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer este programa que, como siempre, lo dedicamos completamente a tu gloria y a tu gran honor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Acompáñame esta noche de nuevo, hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, cuando conjuntamente vamos a glorificar el nombre de todos los nombres. Cuando vamos a dar la honra al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que creó todo el universo y todo lo que se encuentra en el universo. Acompáñame y abre tu corazón para recibir esta noche todo lo bueno que Dios tiene reservado, especialmente para ti. Bienvenido a una nueva semana con el Señor, la edición de el 10 de febrero. Y vamos a continuar con la próxima canción.
agradecer tanto amor que me has dado a mí. Cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles
Amén. Qué bella canción. A Dios sea la gloria. Y tenemos muchísimos más de esas bellas canciones para seleccionar especialmente para ti que nos está acompañando en esta plataforma. Y la próxima también es una bella canción. Escucha la letra. La sangre de Cristo nos limpia y da poder. Cristo murió, resucitó y victorioso es Él. La sangre de Cristo nos limpia y da poder. Cristo murió y resucitó y victorioso es Él.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope e mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira a luz, mas de dia e me não sobra força, mas não me não entregar. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. ¡Hey, qué bella canción! Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y con deseo de una bendecida semana, una semana de victoria. La vamos a dedicar a Etlin La Cruz, Junin La Cruz. La vamos a dedicar también con los mismos deseos a Bernadette Damasco y a nuestra gente de la ciudad de Den Bosch, a Marely Sazet, Joanne, Dairin, el barón Owen y también a los pequeñitos, a Emiliano, Caden y también Shorel. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Del Altísimo y residiré a la sombra del Omnipotente. Mi refugio, bajo tus alas seguro estoy. Quiero refugiarme en ti. Quiero refugiarme en ti. Entregar mi corazón. Fortaleza mía eres. Fortaleza mía. En ti encuentro protección, mi refugio eres tú.
fortaleza. Tú has sido mi socorro en tiempos de necesidad. Por eso no temeré, Dios del universo. Siempre conmigo estás. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza mía eres, en ti encuentro mi refugio. Señor, tú eres mi toro fuerte. En ti me refugiaré, Señor Jesús. Tú eres la torre al que el justo acude en busca de ayuda. Tu diestra me sostiene y me da fuerza. Por tu gracia consigo hoy la paz. En tu presencia nos prometiste que estarás con nosotros. No tenemos que temer. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado, Señor, me infundirán aliento. Tu diestra me sostiene en tu presencia. Consigo la paz. Y protegido estoy en tu presencia. Se mueven tus manos. Con certeza, Señor, sabemos que tu mano se mueve a través de nuestras oraciones. Es una promesa tuya, Señor, a través de tu palabra, oh Dios. Quiero refugiarme en ti, entregar mi corazón. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. En mi necesidad, oh, oh. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo.
nombre sobre todo nombre, nombre en el cual hay salvación, nombre ante el cual toda rodilla se dobla, nombre que hoy confesamos, porque tú eres el Señor y no hay otro Dios. Y en esa victoria que tú ganaste hoy para nosotros, Jesús, hoy nos levantamos como un ejército, como el ejército de Dios, de los redimidos, de los victoriosos, porque es tu victoria la que nosotros vivimos hoy. Iglesia, y si tú crees esto, yo te invito a que marches porque Satanás está bajo tus pies, que marches porque te ha sido dada autoridad por lo que hizo Jesús en la cruz, que marches declarando que las cadenas hoy son rotas en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos la victoria, tenemos libertad, porque es nuestro Dios el vencedor, y declaramos: oigo caer cadenas, oigo caer cadenas de opresión, de enfermedad se caen, oigo caer cadenas de oscuridad, de engaño, oigo caer cadenas. Abre tu boca, decláralo. Oigo caer, se caen las cadenas en el nombre de Jesús. Oigo caer cadenas, oigo caer cadenas, oigo caer cadenas. Solo declaramos: oigo caer cadenas. Oigo caer cadenas. En nuestras familias, en nuestra nación, Oigo caer cadenas. oh, somos libres, Oigo caer cadenas. porque Jesús ganó la victoria en la batalla. Oh, Señor, oigo caer cadenas, Oigo caer lo declara. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en hay poder en el nombre del que venció, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh, yo soy libre. Esa era Cadenas Romper. Pero tuve que bajar 2 escaleras y después subir 2 de nuevo para tomar un poquitico de café. En el voz siempre me dicen, tienes que poner el aparato para hacer el café, la tienes que poner en el estudio, ¿sí? Si no, tienes que correr bajando 2 escaleras y después corriendo otra vez, subiendo 2 escaleras.
pero primero también para mi condición. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y con deseo de bendición. La vamos a dedicar a nuestra gente de Venezuela, a tía Mireya, a la familia Natale en Caracas, a Natalie Flores en el estado de Coro. La vamos a dedicar también a Jessica Benaria, a Adorable Salas y su familia en Holanda y también en Venezuela. Y queremos enviar también saludos y deseos de bendición a nuestra gente en Suecia, a tía Viola, Johnny, Sigue, Irene y también a Iliana. Para todos ustedes, la familia completa allá en Suecia, muchas bendiciones, que Dios le sigue bendiciendo durante la semana que está por delante. También saludos y bendiciones para Patricia Iglesias en la ciudad de Ámsterdam y también para nuestra gente allá en Málaga, España. Saludos y bendiciones para Mariela Guerra y su casa y familia completa. Saludos también para Orlando Ubía. Especialmente para todos ustedes tengo la próxima canción. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, está sufriendo, alaba, y no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Y levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba, y en la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba, y no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo
caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede y será. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Y levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús, merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Bendito sea tu nombre, Señor, porque mi vida has cambiado y en este día te alabo. Recibe mi alabanza como honor grato. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza,
alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que soy loco. Hoy te digo santo, santo, santo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz, mas de dia e me não sobra força, mas não me não entregar. Como estaban todos llenos de energía, pero nadie estaba haciendo nada, vamos a criticar. Y la gente de la iglesia es tan tonta que si ellos son tan puros y tan maduros, entonces ¿por qué tiran tanta piedra? Capítulo 6, versículo 1 del libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos en Jerusalén, porque nadie se quería ir de ahí, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. En otras palabritas, como estaban todos llenos de energía, pero nadie estaba haciendo nada, vamos a criticar, vamos a murmurar. Mira lo que dice en el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia y de Medellín y de Santo Domingo y de Puerto Rico y de Cuba. Y comenzaron a disputar con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios. Estos son los que hacen videos en YouTube. Puras mentiras y puras babosadas, porque no han ganado un alma jamás. Y eso es lo único que saben hacer. Dice,
y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Mientras Esteban estaba predicando el evangelio, ellos estaban persiguiéndolo, como todo lo que hacen los videos en YouTube. Mientras los hombres de Dios están predicando, ellos dicen: ¿tú viste el carro que él tiene? ¿Tú viste el reloj que él tiene? Y la gente de la iglesia es tan tonta que se le olvida que la Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos. Y si tú chequeas los frutos de ellos, los únicos frutos que ellos tienen es chismes y envidia, porque al final eso es lo único, es envidia. Pero cuando tú ves los hombres que ellos critican, tienen bendición, tienen ministerio, tienen plataforma, tienen almas, tienen prosperidad, tienen... Porque si ellos son tan puros y tan maduros, entonces ¿por qué tiran tanta piedra? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y lo que pasa aquí es esto: Esteban estaba haciendo lo que él tenía que hacer, y de repente comenzaron a perseguirle. Y dice en el versículo 13: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos, vieron a Esteban, pero Esteban tenía el rostro como un ángel. Los que tienen discernimiento espiritual se van a dar cuenta de la gran diferencia que hay entre un chismoso y un hombre de Dios. Pero todo esto lo digo simplemente para que entiendas que cuando Dios dijo que salieran de Jerusalén y llevaran el evangelio a lo último de la tierra, se quedaron. Y cuando se quedaron, mira lo que acontece: comienza la contienda. Y cuando comienza la contienda, concluye en maldición, porque mataron a Esteban. Ustedes están oyendo lo que yo les estoy diciendo. Mataron a Esteban. Dice la Biblia que lo apedrearon. Mataron al evangelista, mataron al hombre de Dios, simplemente porque ellos estaban en un marco donde se quedaron en vez de ir. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Su paraíso se volvió en un juicio, porque cuando Dios dice ve, usted tiene que ir. Ahora aquí es donde viene lo interesante. Hechos capítulo 8 y versículo 1. Después que matan a Esteban, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, porque la persecución viene, y el chisme y la contienda y las calumnias y las críticas vienen cuando la iglesia está ociosa. Y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba ¿en dónde? ¿Estaba en dónde? Mira dónde era que estaba la iglesia, pero no estaba supuesto estar ahí ya. Estaba en Jerusalén, pero aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie Wow. Y todos los que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. O sea, que la persecución viene y ellos tuvieron que hacer lo que Dios quería que hicieran, porque lo vamos a tener que hacer o a la buena o a la mala. La única manera que salieron de Jerusalén fue por persecución. ¿Y sabes lo que le pasa a la iglesia? Que Dios le cierra la bendición. Cuando la iglesia no evangeliza, cuando la iglesia no cumple con la gran comisión,
Dios le cierra la bendición, y te lo voy a probar por la Biblia. Y mi oración es que todo cristiano que escucha la palabra de Dios a través del sonido de mi voz en este momento entienda que tu bendición tiene que ver mucho con tu asignación. Y que se nos ha adoctrinado horriblemente, donde se nos dice todo lo que tú necesitas para ser bendecido es decirle: Dios, bendíceme. Eso no funciona así. No funciona así. Todas las imágenes que Pablo nos daba en las epístolas nos ordenan hacer algo. Mire, nos dijo: un atleta. El atleta no tiene un premio si no corre. Un soldado. El soldado no tiene medallas si no batalla. Un labrador. El labrador no obtiene fruto si no siembra. Y Pablo describía a la iglesia con imágenes que te decían: ve y haz lo que tienes que hacer para que puedas vivir la vida que quieres vivir. Versículo 4 del mismo capítulo 8 del libro de Hechos. Pero los que fueron esparcidos, nosotros fuimos enviados, pero si no vamos nos esparcen. ¿Por qué es que hay tantas divisiones en las iglesias? ¿Por qué es que hay tantas iglesias destruidas y desbaratadas? Yo le digo a los pastores: si tu iglesia no tiene una visión de evangelizar, tiene una visión de chismear. Y siempre va a aparecer un rebelduzco que le diga a la gente: yo tuve un sueño de que yo era una pizza y todos ustedes eran pepperonis, y de repente nos compraron y nos llevaron a otro sitio. Uber nos llevó a otro sitio. Porque las iglesias se dividen cuando no tienen una misión. Lo que nos une es la misión. Y dice aquí: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Este es el evangelio, y esta es la asignación, y esta es la misión. Que nosotros vayamos y le arrebatemos al diablo en Weston, en Miami Beach, en Kendall, en West Palm Beach, en Boca Ratón. Nosotros podamos quitarle al diablo lo que él se robó de Dios. Y en ese proceso las señales suceden. No fue en el contexto de ir a predicar el evangelio que el Señor dice: y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿por qué creemos que Dios nos va a dar profecía sentado en la iglesia? Mire, no es que yo no crea en profecía, pero si usted viene a profetizarle a mi gente en el parqueo, váyase para otro sitio. Vete a profetizar a otro sitio. ¿Por qué no va donde la tía tuya que es bruja? No, porque es más fácil venir y profetizarle a alguien. Y rabacachica, bacachica, bocachica, raca, taca, 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 taca. Y todo el mundo: wow, qué don de profecía tiene ese hermano. Tiene ningún, eso es una tontería. Siempre profecías locas. Y esto te dice el Señor: alábame, alábame y sírveme. Are you serious? Usted tiene un don de profecía. Váyase a donde los santeros que están en su trabajo y dígale lo que Dios ha dicho. Los profetas del Viejo Testamento lo apedreaban. Y usted no quiere piedra, pues usted tampoco quiere profecía. Es como los evangelistas de hoy. Los evangelistas de hoy nada más van a las iglesias. Y entonces, ¿ustedes saben quiénes son evangelistas? Nuestros líderes de grupo. Esos son evangelistas. Y te aseguro que han ganado más almas en el último mes que lo que ganan algunos evangelistas yendo de iglesia en iglesia. Los evangelistas de hoy les gusta pescar en un barril. Y entonces, usted evangelista, váyase a las sierras, váyase a los montes, váyase a las ciudades.
Vaya y predíquele a la gente que no conoce a Cristo. Porque si una persona ya oyó el evangelio 3 veces, yo prefiero predicarle a uno que no lo ha oído ni una sola vez. Jesús advierte en Mateo capítulo 5 versículo 3. Yo sé que ustedes están disimulando, no les está gustando mucho esto, porque esto es como para incomodarte que yo. Mateo capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué tú eres? ¿Qué es usted? Ustedes saben qué es la sal. ¿Para qué se usaba la sal? Se usaba para evitar la putrefacción. Usted agarraba la carne, la llenaba de sal y la podía guardar, y eso evitaba la putrefacción. Por eso es que la sangre, las heridas también se le ponían sal, porque el yodo de la sal evita el proceso de decadencia. Y el Señor dice: para eso fui que yo te salvé a ti, para que usted viniera en contra de la muerte de esta tierra. Y mira lo que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, que quiere decir en otro pasaje, si perdiere su sabor, si perdiere su efectividad, dice: ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Uy, Jesús está diciendo que si nosotros no cumplimos con el propósito que Él nos dio, no servimos. Yes, that's exactly what he's saying. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y por eso es que la iglesia vive bajo ataque, porque la iglesia no está haciendo lo que está supuesto a hacer. Cuando usted evangeliza, cuando usted le arrebata las almas al diablo, usted va adquiriendo autoridad donde quiera que usted va. Ese jefe que te persigue en tu trabajo, si usted lo alcanza para Cristo, le va a abrir la puerta en las mañanas y le va a decir: ora por mí, que necesito que mis hijos también conozcan a Cristo. Ese que envidia tu trabajo te va a decir: ya yo no te envidio más, te pido perdón, porque ahora somos hermanos en Cristo. Porque cada vez que usted predica, usted establece el reino, y el reino de Dios es poder. Y los que te persiguen ahora te aman, y los que están en tu contra ahora te ayudan, y el que te rechazó ahora te abraza, y el que te dio la espalda ahora te da una mano. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi vida, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora.
hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer, Señor de todo en mí. Escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi tierra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor, haz un milagro en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame. Resucítame. Ese es el tema de la canción que acabamos de oír. Pero primeramente quiero agradecer por la palabra que nos ha llegado esta noche sobre nuestro propósito en Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha llegado esta noche. Y tenemos la convicción que tu palabra nunca sale de ti y regresa en vano, sin cumplir con la tarea que has dado a la palabra. Tenemos la convicción que tu palabra esta noche ha llegado a los corazones que se han abierto para recibir de ti, y que tu palabra fue implantada en el corazón de todas esas personas, y que ahora esa palabra empezó el proceso de transformación, el proceso de cambio. Y cada persona que ha recibido tu palabra esa noche es una persona que has escogido para la salvación de su alma. Y eso me lleva al tema de la canción que acabamos de oír.
resucítame. La palabra de Dios nos dice que vivimos bajo de juicio, porque va a venir un día que Jesús volverá. Y Jesús no va a volver para traer la palabra, pero Él va a volver como juez. Las Escrituras nos dicen que Jesús volverá sentado en un caballo blanco y de su boca sale una espada de 2 filas. Eso quiere decir que Jesús volverá como juez. Y esa noche te quiero dar la oportunidad para escoger lo bueno. Porque Jesús está parado enfrente de la puerta de tu corazón, está tocando para que tú abras, para que Él pueda entrar en tu vida. Cada uno, dice las Escrituras, que reconoce a Cristo como el Hijo de Dios y reconoce que Cristo murió en su lugar en la cruz por motivo de el pecado, pero que en el tercer día de su muerte Cristo resucitó de la muerte, venciendo así la muerte. Esa persona será salvo. Esa persona va a recibir salvación y no tendrá que pasar por el juicio. Por eso esta noche, cada uno que no tiene a Cristo, cada uno que rechaza a Dios, espiritualmente muerto, y esa noche, si tú eres esa persona que no tienes a Cristo, que has rechazado a Dios, que quizás te consideras como un ateo o agnóstico o lo que sea, esta noche tú puedes tomar la decisión de dar la vuelta y dejar los pecados detrás de ti, diciendo: Señor Jesús, llámame por mi nombre, igual como lo hiciste con Lázaro. Y Lázaro resucitó de la muerte. Señor Jesús, llámame por mi nombre. Quiero vivir. Dame vida. Lléname de vida. Transfórmame en una nueva creación. Y aún hay personas que dicen: pero yo no peco. Pero eso no es verdad. Es una mentira del enemigo, del adversario, que dice: pero tú no pecas. Porque todos nosotros, cada uno, tú y yo también, pecamos cada día. A veces intencionalmente no decimos la verdad. O a veces tenemos la indiferencia o cualquier otro sentimiento que no cuadra con los mandamientos de Dios. Pero somos pecadores y pecamos cada día. Pero Cristo es nuestra salvavidas, para que no tenemos que seguir vivir bajo juicio. Por eso esta noche te quiero hacer la llamada. Si no tienes a Cristo en tu corazón,
si has rechazado a Dios y en tu corazón tú sabes que si Cristo vuelve en este momento, no serás seguro si vas a entrar en el reino de Dios. Esta noche tú puedes hacer un escojo y salir debajo del juicio. Esta noche puedes orar conmigo una pequeña oración, una oración de perdón y de salvación, y empezar a caminar en los pasos de Cristo. Y sé que no es fácil caminar con Cristo. No es fácil. Pero si no intentas, no vas a escapar del día del juicio. Si tú eres esa persona que por primera vez quiere tener un encuentro con Cristo, o quizás una vez ya tuviste un encuentro con Cristo, pero por circunstancias de la vida has dejado a Cristo, has rechazado a Dios, caíste de la fe y volviste a tu vieja vida, la vida de pecado. Pero esta noche tienes arrepentimiento. Esta noche quieres empezar de nuevo. Se puede. Cristo está ahí, vestido de su manto de perdón, para recibirte. Si tú eres esa persona que por primera vez quiere tener un encuentro con Cristo, o quieres tener un nuevo encuentro con Cristo, si tienes la oportunidad para inclinarte, inclínate. Si no, cierra los ojos y ora conmigo. Solo tienes que decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí y perdóname por todas las veces que conscientemente e inconscientemente te he fallado. Señor Jesús, perdóname mis transgresiones y purifícame esta noche con tu sangre poderosa. Lávame, hazme limpio de nuevo. Crea en mí un nuevo corazón. Cambia mi espíritu. Señor Jesús, esta noche yo decido conscientemente para dejar todo lo malo atrás, para dejar el pecado, y para desde este momento caminar contigo y seguirte. Haz de mí esta noche, Señor Jesús, un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Y si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. En la pantalla aparece el número de teléfono. Tome contacto con nosotros. Te queremos conocer, te queremos hablar, te queremos dar información y queremos caminar contigo por el camino de salvación que Dios abrió esta noche para ti. No te vamos a dejar caminar solo. Si has orado conmigo esta noche, Dios te llamó por tu nombre y te resucitó de la muerte espiritual. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Vamos por una canción, y durante de la canción
puedes inclinarte, puedes seguir abriendo tu corazón, puedes hablar con Cristo. Lleva todas tus ponlos enfrente de Cristo a sus pies. Ponlos bajo su autoridad. Vamos otra vez por esa bella canción. Resucítame. Aleluya. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Resucítame. Eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios. Tú me llevas a vencer, Señor de todo en mí. Escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi tierra. Llámame por nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños. Transforma hoy mi vida, Señor. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Resucítame. Resucítame. Y queremos enviar un saludo, también un deseo de bendición esta noche, este lunes 10 de febrero. Saludo y también bendición para la familia Wanga Borschot en Curazao, también para la familia Dovale, Gerald Dovale y Judesca Dovale, en la ciudad de Monnikendam, aquí en Holanda. También para Armando y Jesse Rincón, para Isaac y María Eugenia Paternina, para Natalie Mürsen y su casa y familia completa, y para nuestros hermanos Cedric y Geralda Soleyana y su familia entera. Que Dios les bendiga en grande en los días que están por delante. Para ustedes tengo la próxima canción.
En tu habitación es donde quiero estar, adorándote, exaltándote, porque solo a ti debo lo que soy. Tú eres grande, Dios, incomparable, y nada de tu amor me separará. Tú eres mi fuerza y mi verdad. Adorar al Dios de la creación, exaltarle es merecedor. Adorarle por su gran amor. Con mi canto le rinde adoración al gran yo soy. En tu habitación es donde quiero estar, adorándote, exaltándote, porque solo a ti hoy debo lo que soy. Tú eres grande, Dios, incomparable, y nada de tu amor me separará. Tú eres mi fuerza y mi verdad. Adorar al Dios de la creación, exaltar es merecedor. Adorarle por su gran amor. Con mi canto le rinde adoración al gran yo adorar al Dios de la creación, exaltarle por su gran amor, adorarle con el corazón, con mi canto le brindo adoración. Adorar al Dios de la creación, exaltarle por su gran amor, adorarle con el corazón, con mi canto le brindo adoración al gran yo soy, al gran yo soy. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor.
Sintonizanos y recibí bendición por medio de cantica en cristiano. Mensaje, oración, felicitación, saludos y hope más. Podía cargar con bendición ta começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. La misión del Salvador. Nació para morir, para nosotros creados para siempre vivir. Pero la astucia de la oscuridad aprovechó de la oportunidad para echar una trampa a la humanidad. Como un ángel de luz apareció y la gente engañada de la fruta comió. Desde entonces el pecado del Señor nos separó, con la muerte por consecuencia nos condenó. Señor prometió venganza y dio a la gente esperanza. El justo pronto va a morir para que el resto vuelva a vivir. Y ahí estaba, colgado en la cruz, declarando su misión cumplida. Y luego él murió, el tercer día resucitó, y por eso es el Salvador. Luego él murió, mas resucitó, y por eso es el Salvador. El Salvador, el mío, es el Salvador. Y el tuyo, el Salvador, es el Salvador. El Salvador, el Salvador, el libertador, el que rompe las cadenas, autor de la vida eterna, tomó nuestros sufrimientos, enfermedades y problemas. Ahora todos los que sufren no deben sufrir jamás. No, 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 nunca, nunca más. Ay, nunca, nunca más. Oye. Pa'lante, mi gente. Mira lo que viene. Mi Jesús sufriendo para mí y para ti. Ahí va. Elí, Elí, lama sabactani. Consumado es.
Así es, misión cumplida. Cristo cumplió con su misión cuando estaba en la cruz. Y el enemigo creyó, he triunfado, pero no fue un triunfo para el enemigo, porque Cristo estaba cumpliendo con su misión. Él tenía que morir en la cruz. Y el tercer día de su muerte, para sorprender a muchos, cuando levantó de la muerte, resucitó de la muerte. Y hoy en día está sentado en su trono, con toda su autoridad, toda su majestad, al lado del Padre Celestial. Todo fue creado para Él. Y ahora, como la escritura dice, todo, pero todo está puesto a sus pies. Un vistazo en ese reloj nos enseña que nos queda 4 minutos. Eso quiere decir que vamos por la última canción de esta noche. Gracias por haber acompañándome de nuevo desde las 7 hasta ahora casi las 9 de la noche, y les quiero invitar mañana, si Dios permite, a las 11 de la mañana continuaremos con la programación, esta vez en Papiamento. Mi hermano Cedric presentará la programación en Papiamento con Misa Un Día Nuevo con Señor, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, horario local aquí en Holanda. Gracias otra vez por estar junto conmigo en esta plataforma. Que Dios le bendiga en grande. Y lo digo varias veces, pero nosotros tenemos mucho amor para todos ustedes. Para nosotros es un placer estar con ustedes y servirles de esta manera. Si Dios permite, yo estaré el próximo lunes de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Y mañana, como ya dije, tenemos a las 11 la programación en Papiamento. Chao, 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 chao. Y vamos a clausurar con esta canción. ¿Cuántos pueden levantar la mano arriba? Levanta la mano arriba. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, que se escuche, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cuántos pueden gritar? Eso es. ¿Cómo es? Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Que se escuche, vamos. Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Que se escuche, vamos. Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Ay, yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Tiene esa mano arriba haciendo así de nuevo. Eso es. ¿Dónde están los que aman a Jesús? Eso es.
derrama bendición, Él derrama vida eterna. En la congregación de los santos, Él derrama bendición, Él derrama vida eterna. en la congregación de los santos, ¿Cómo es? Él derrama bendición, Él derrama vida eterna. en la congregación de los santos, Él derrama bendición, Él derrama vida eterna. en la congregación de los santos.